Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. A ver, entremos en materia. Estimadas señoritas, jóvenes, ilustres representantes de la docencia mexicana. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo les fue, mis estimadas, con el desarrollo de la tarea? Adelante, adelante. Escuchaba algo de lo respecto a la tarea en el apartado. Yo lo subí en el apartado B porque era donde indicaba, no sé si era correcto. Es que acabo de entrar y escuché algo así que dijo. Ese es. Sin problema, Rocío. Ese es, en el B. No en el C, va a ser en el B. Quizá mi pregunta es, ¿qué onda? ¿Ya entraron en la materia con el desarrollo exhaustivo de estas lecturas? Son lecturas pesadas. Son lecturas que nos van a robar sueño. No es que querramos amargarles la existencia a ustedes como estudiantes, no es que estemos en mala onda, como decimos aquí en México, sino que simple y sencillamente tengo que garantizarme que en 3 semanas yo puedo obtener los aprendizajes necesarios para garantizarme bases epistémicas en el tema de la psicología del aprendizaje. ¿Cómo le fue? Platíquenme, ¿cómo estuvo este rollo de la lectura? Platiquemos. Un valiente. Pues la lectura, respecto a la lectura, creo que en algunas partes sí estuvieron un poco confusas de entender, pero pues leyéndola, para mí la lectura se centraba en los modelos mentales y en las teorías del aprendizaje, que era directa y la otra explícita y la del constructivismo. Entonces, ahí le va, Rocío. Lo que pasa es que el aprendizaje parte de una base mental. O sea, nadie puede decirme que piensa con el dedo gordo de su pie. No, nadie. Entonces, cuando el aprendizaje se construye a través de una visión cognitiva, el aprendizaje me va orientando las diversas panorámicas que yo tengo para garantizarme un aprendizaje efectivo. ¿Cuál es el aprendizaje efectivo? El que genera retención en tiempos y espacios. El aprendizaje que vive latente, el aprendizaje que me marca por alguna razón. Empiezo. Yo no puedo olvidar el olor del perfume que usaba mi papá. Mi papá falleció en el año 2000. A la fecha, 2000, 2001, a la fecha, ¿cuántos años han pasado ya? Y yo esa fragancia la tengo presente. O sea, de repente he sentido ese aroma y digo, me recuerda a mi papá. ¿O no nos pasa a nosotros eso? Aromas que nos recuerdan a algo, a alguien, no sé. Pongamos el ejemplo un poco, hablemos de la base psicológica, de eso se trata la asignatura, hablemos de canciones. ¿A poco, sí o no, que hay canciones que nos recuerdan momentos o etapas de nuestras vidas? Claro, ahora como ya ustedes ya están casadas, ya no quieren hablar de cuando eran chavitas y tenían su novia a los 12, 13 años, pero más de alguna canción se acuerdan de ese fulano. Lo que pasa es que no lo reconocen, pero hay bases psicológicas que marcaron nuestro cerebro de una o de otra forma. Hay momentos de nuestra vida. A mí personalmente, y lo digo dentro de la contextualización psicológica, a mí las Navidades me recuerdan mucho a mi querido El Salvador en Centroamérica. O sea, es pensar en cómo cocina mi mamá, bendito Dios, todavía la tengo viva, el sabor de cómo cocina ella, de ver a mis amigos en Navidad, de pasar con mi familia en Navidad. O sea, y empieza uno y trae recuerdos y digo, bueno, es que mi infancia era de esta forma, ¿no? O por ejemplo, hay diversas situaciones. Yo no sé por qué, de repente, el ir a los buffets de comida, pues, lógicamente, acá en Jalisco, me recuerda mucho a mi vida en Estados Unidos. O sea, hay cosas que parecen absurdas, pero que tienen una conexión directa con nuestras estructuras mentales. No me lo puede usted negar. Y regularmente, profe, lo que recuerdas más es lo que vives en tu niñez, porque es lo que más te marca. Ahora bien, piensa, Brenda, en qué tipo de recuerdos le estás construyendo a tus hijos
alrededor de la infancia. Sí, pues ahí entra también la responsabilidad del docente, pues qué recuerdos o cómo, de qué manera vas a marcar a los niños. ¿Te van a recordar como una buena maestra o como una mala maestra? ¿Ven cómo la base de la lectura le estamos ya trasladando a los contextos de la práctica diaria? ¿Ven cómo sí hay una conexión psicológica? A ver, hablemos de Sinaloa. Yo de lo que conocí de los mochis que me encantó. De los mochis tengo un sabor que nunca lo voy a olvidar. Ese lugar se llama el Oasis. O sea, si yo, que me precio, y lo digo de manera, bueno, con ustedes porque hay confianza, no es la única materia, pero lo digo en el argot académico. Me ha tocado viajar alrededor del mundo y eso nadie me lo va a quitar. En pocos lugares, y yo puedo decir, he probado un pay de queso como el del Oasis. O sea, para mí es el pay de queso más rico del mundo. Y mire que he probado comida de muchos lugares del planeta y no lo estoy diciendo por presunción, sino porque así es. Y uno dice, ay, si fuera a los mochis que me invitaran, que ya no me invitan, no, invítenme ya que pasa esta pandemia para ir. Digo, aparte, a la graduación, profe. Eso, bueno, pues ya para ir comprando un buen, como dicen acá, un buen tacuche, ¿no? Como dicen. Yo creo que va a ser el padrino de graduación porque fue usted el que nos dio un montón de materia. Pero lo importante es tratar de acompañarles en ese proceso para generar aprendizajes significativos porque merecen lo mejor. Y uno empieza y dice, mi relación de mochis me trae como recuerdos mis amigos en mochis, la comida en mochis. Yo, por ejemplo, tengo el chilorio, la machaca. O sea, yo si fuera para comprar esas cosas, y no es que esté hablando de comida, sino que estoy hablando de cómo hay un recuerdo en mi cerebro muy agradable de cómo una actividad académica me puede generar recuerdos de lo que me representa para mí ir a los mochis, ir a nuestra querida universidad. En aquel entonces, cuando me tocó trabajar, era la Universidad Intercultural Indígena, ¿no? Ahora ya retoma nuevamente su nombre tal cual. Pero bueno, ¿qué más podemos hablar de la lectura? A ver, ¿qué onda? ¿Qué encontramos? ¿Qué vieron? Platíquenme. Quiero escucharlas, sobre todo las que no hablan, porque luego pareciera que no están estudiando para maestras, sino para monjas con voto del silencio, carambas. Entonces necesito, por favor, que participen. A ver. Solo una, porque veo que se amontonan todas, así que solo una. Sigo esperando, Los que no han participado. Valientes, rompan hielo. Buenas noches, profe. Esa es la actitud, Alondra. ¿Ves? Que si hay valientes, no como otras que no quieren participar. Adelante, Alondra, ¿qué onda? ¿Qué percibiste de la lectura, mi estimada Alondra? Pues a mí lo que más me quedó de la lectura fueron las teorías. Aprendí bastante sobre las teorías. Me gustó mucho el haberlas leído sobre el aprendizaje que me enseñaron para poder yo impartirlas también. De lo que es la teoría directa, interpretativa y todas esas. Dentro de los ejemplos que yo pedía, porque yo pedía ejemplos en las preguntas, ¿algún ejemplo que me puedas compartir de la vida real en el interior del aula con el tema de estas teorías tan importantes? ¿Algo que nos puedas platicar, Alondra? Pues en base a las teorías, algún ejemplo, la teoría directa, que sería que ahorita se vive mucho que se podría decir que la información que se va dando se va como malinterpretando y se va borrando y no es la misma copia, como dice la lectura copia fiel, sino que se va haciendo, pues, se podría decir información más deteriorada. Es lo que se está ahorita. Muy bien. ¿Por qué crees que aprendemos más en algunas etapas de nuestra vida que en otras? ¿Qué onda con nuestras neuronas? ¿Crees que tiene que ver con quien nos enseña? ¿Crees que tiene que ver con cómo aprendemos? ¿Qué piensan? Porque aquí ocurre algo bien interesante. Brenda nos decía, es que, profe, realmente los recuerdos más significativos son los de la niñez. Pero ojo, no significa que tu aprendizaje significativo sea más valioso en la niñez. Porque si yo en este momento a Alondra le doy 5,000 pesos, las formas en cómo Alondra se gastaba esos 5,000 pesos cuando ella tenía 10 años
a la edad que tiene ahora son diferentes. Entonces, no es verdad que exista mejor calidad del aprendizaje en la niñez. Lo que hay en la niñez es una mayor capacidad de retención, pero retener no significa aprender. Ojo con eso. Retener es memorizar. ¿Alguien que quiere opinar al respecto? Profe, pues tiene que ver en cómo vamos transmitiendo ese conocimiento, esos aprendizajes, las estrategias, las técnicas, lo que vamos usando para que el niño vaya adquiriendo lo que como futuros docentes, nosotros le queremos transmitir. Porque, por ejemplo, comentaba ahorita mi compañera, la teoría directa, pues es esa, la que nada más le enseñas tal y como son las cosas. Entonces, en las otras teorías, pues el alumno hace y eso le permite pues que quede un mayor aprendizaje, que sea más significativo lo que el alumno le va a quedar del tema que se esté tratando en ese momento. Muy bien, Yasmín. Ahora yo pregunto, ¿por qué es que usted muchos de los errores que cometió en su adolescencia, ahora en su adultez, ya no los volvería a cometer? Pensando en la postura de que aprendemos en mejor forma de jóvenes y no de adultos. Ojo, de adultos. A nadie le estoy diciendo viejo, no me vayan a linchar, ¿eh? Ojo, ¿eh? Pues, generemos a ver, debate, ¿cómo? Generemos debate, o sea, es que de hecho, esta clase es así, o sea, ustedes están muy acostumbradas, muy mal acostumbradas al monólogo de Adel Ramones. Y esta profesión es de debates, esta profesión es de platicarlo, es de discutirlo. Esta es andragogía, esta es educación superior universitaria. Y me preocupa porque muchas se callan. No, esto es de hablar de la lectura, de hablar del autor. El autor menciona estas teorías, yo creo que es por esto, yo creo... Y a mí hay algo que me da como, ¿qué pasa en nuestros cerebros cuando hablamos de aprendizajes? Y decimos, es cierto, en la niñez tenemos mejores condiciones para aprender, pero nuestros aprendizajes más reflexivos son de adultos. ¿Qué pasa entonces con esta noción que nos proponen las teorías? Pues porque ya de adultos hay más madurez y ya uno empieza a reflexionar, como dice usted, de las cosas, y cuando uno es niño, es joven, pues nada más le va quedando esos momentos de alguna manera, pero pues ahí no existe esa parte. Exacto. O sea, ojo con eso, o sea, sí. Como dice el dicho, de los errores se aprende, y la pregunta de usted que dice, ¿por qué no comete los mismos errores ya de adulto? Porque ya aprendiste de adolescentes, entonces ya tienes la capacidad de reflexionar que te equivocaste y la consecuencia que eso trajo, entonces ya no lo vuelves a cometer. ¿Saben qué es lo que pasa? Ustedes están acostumbrados a un paradigma y de repente, si hacemos contabilidad de cuántos profesores ustedes han tenido, ustedes desde que iniciaron la carrera hasta el día de hoy 12 de octubre, Día de la Raza a nivel latinoamericano o al menos iberoamericano, pensando también en que España se esté conmemorando esta grata fecha de la partida de Cristóbal Colón, ¿no? De este encuentro de dos mundos. Mi pregunta es, ahora ustedes saben quién les va a dar una clase y usted ya tiene el paradigma del profesor. Ah, la clase va a ser de esta forma. Ah, lo más seguro es que la clase vamos a hacer esto, ¿no? Ah, no, y nos catalogan. Ay, no, vamos a dormirnos, hay que tomar mucho café porque con el profe X, no, ay, no. O con el profe Y, no, ay, no, ya viene con lo mismo, ¿no? Y ustedes nos conocen, o sea, y nosotros los conocemos a ustedes. Entonces, de repente, estamos como profesores y de repente, no, esta persona siempre participa, o sea, sí, y vamos con la nota, ¿no? Ah, no, esta persona genera muy buenos aportes, ¿no? No, me llega, me encanta eso, ¿no? Y vamos, y ponemos la calificación y de repente evaluamos mecanismos, pero yo, ¿cómo puedo garantizarme que usted está canalizando un verdadero aprendizaje? O sea, ¿qué me garantiza a mí? Entonces yo, para salvaguardar mis espaldas, calidad de lecturas, preguntas críticas, discusión constante, y a partir de eso, hoy vamos a ver unos enfoques muy interesantes que van a abordar más a la discusión. Así es que, ¿alguna pregunta al momento? Lilia, oye, perdón, te vi que estabas con mascarilla. ¿Estás malita de salud, hija, o qué onda contigo? ¿Estás previniendo? ¿Cómo te encuentras? No te escuchamos. Activo el micrófono. Estoy trabajando.
Ah, ok, ok. Estoy trabajando, ese es mi trabajo y pues tengo que tener mascarilla. Sí, pero mi pregunta es por preocupación, ¿eh? No por otra onda, es porque me interesa, pensé que estabas como malita o algo, pues bendito Dios, no es así. No, Porque, no, es por mi trabajo, profe. muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Se dan cuenta de las realidades en las que estamos, ¿no? Entonces, esto nunca lo habíamos visto. Ustedes a lo mejor no han sentido mucho el cambio de paradigma porque pues están acostumbrados a la clase virtual, pero ¿qué pasa con quienes no están acostumbrados a este mecanismo de trabajo? ¿Qué pasa? Pero bueno, que bendito Dios que está bien. Bueno, sin más preámbulos, vamos un entonces. completo caos, profe, para todos. Igual como dice, nosotros estamos acostumbrados a las clases virtuales, pero no estamos acostumbrados a trabajar, por ejemplo, con los niños, pues en casa. No, es demasiado. Yo lo Ha sido planteaba, muy difícil para todos. yo lo planteaba en un evento que tuvimos esta semana. Esta semana estuve en dos congresos muy interesantes. Uno estuvo en Colombia el día martes. El día miércoles estuve en Paraguay. Realmente yo no he parado tampoco. Les soy bien sincero y lo digo de manera muy tácita. Estoy estudiando un segundo doctorado y tengo ganas de tirarlo. O sea, de decir, ya no quiero estudiar. O sea, estoy muy, muy estresado. O sea, tengo como 4 o 5 días que me acuesto 3 de la mañana, 2:30 de la mañana, lecturas por montones. Y uno empieza a pensar, porque me están atiborrando de tareas, o sea, de lecturas de libros. O sea, yo les dejo a ustedes páginas, pero libros, 3 libros, o sea, dice uno, wow, qué tan pedagógico es. O sea, ¿qué pasa con esto? Entonces uno empieza a darse cuenta que todos tenemos situaciones que lidiar con el trabajo. Brenda nos comenta, bueno, trabajar con nuestros hijos acá, dice Brenda, y yo digo, pues no, pues es que me imagino que en la condición de ustedes, de muchas de ustedes que son jefas de hogar, pues todavía se les vuelve más dificultoso, ¿no? Porque que tienen que preparar comida, que tienen que estar al pendiente de sus hijos, quienes tienen hijos, que tienen que trabajar, que tienen que resolver el tema de las tareas. O sea, pues yo lo decía, y lo digo en función de mis 40 años, si sé que así voy a vivir toda la vida, no es esta la calidad de vida que quiero. Yo he estudiado para tener una mejor calidad de vida y me doy cuenta que la calidad de vida no la dan los títulos. La calidad de vida la da verdaderamente esa facilidad que tengo de entender y comprender cómo hacer lo que me hace feliz, disfrutar cada una de las cosas. Y precisamente de eso se trata bases psicológicas del aprendizaje. Cómo entender el pensamiento de nuestros estudiantes para que él viva con más plenitud la manera y la forma en cómo aprende. Vámonos sin más. Muy bien. Profe, antes de que inicie, Alexis me comentó que está viajando a la ciudad en donde él vive para tomar su clase, que espere y alcanzar a llegar, profe, que le comentara. Sin problema, sin problema. Solamente el favor que Yasmín es que si por algún motivo él no llega y tenemos que, el tema de la tarea, pues para que se la vayan explicando, ¿no? Porque la tarea de esta semana sí es está un poco pesadita, realmente es otra lectura, ya lo van a ver. Es muy interesante, digo, porque pues no tengo otra manera de poder trabajar con ustedes más que esa. Es decir, no puedo hablar de bases psicológicas del aprendizaje sin referirlos a los principales autores de estas nociones epistémicas, ¿no? Así es que sin problema, Yasmín, si no aparece en la clase, pues que nos hagan paro de poder explicarle y de decirle, oye, la tarea es esta, esto hay que trabajar, y ya, ¿no? Yo, para facilitarles a ustedes el trabajo, la tarea se las estoy aceptando hasta el día sábado. Hasta el día Muy sábado, bien, profe. a las 12 de la noche va a ser lo mismo, no hay problema, me dan chance a mí de calificar en domingo. De igual manera, me la mandan de las dos formas, me la mandan al correo y me la mandan, por favor, a la plataforma. La plataforma a veces se me hace como más difícil, pero es como una evidencia que tengo que dejarle a las autoridades universitarias de que estoy trabajando, y me parece bien, no hay bronca con eso, pero a mí más que el tema administrativo me interesa que ustedes aprendan, ¿de acuerdo? Okay. Está bien, profe. Yo le digo. Adelante, adelante. Está bien, le digo, yo le comento a Alexis. Gracias. Hablemos ahora de cómo tiene lugar el desarrollo cognitivo. La semana pasada estábamos hablando de Bandura, estábamos hablando de Piaget. Bueno, si vamos a hablar desde el pensamiento piagetano del desarrollo cognitivo, los seres humanos tendemos siempre a buscar esos puntos de equilibrio. Tratamos siempre de que las nuevas experiencias se integren a nuestros esquemas de pensamiento.
yo tengo bien presente, por ejemplo, hoy estoy viendo por esas cosas de la vida, a veces estoy en mis ratos de relax en confinamiento, son viendo YouTube. O sea, tengo Netflix, o sea, pero yo me pongo a ver YouTube y estoy viendo a unos youtubers que son mexicanos, pero viven en Japón. Entonces, ¿cómo es el tema de la cultura gastronómica? ¿No? O sea, ¿cómo pasas de los tacos a comer ramen? Y me llamaba mucho la atención que la gente pierde sus puntos de equilibrio. O sea, ya no estoy en México, estoy en Japón y tengo que reaprender, y aprenden el idioma y aprenden las costumbres. Y decía el mexicano, tengo un esquema mental, dice él, eso me encantó, en donde en Japón yo no puedo abrazar a una persona para saludarla, no se puede. O sea, no es viable. Entonces, la manera en cómo se asume el aprendizaje es, hay que reaprender. Entonces, desde el pensamiento piagetano, sí buscamos los puntos de equilibrio, pero tenemos que recordar que para aprender hay que desaprender. Estoy viendo por acá mensajitos. A ver, chat, dice que se escucha muy bajito. Sí, profe, yo casi no escucho, como que se escucha muy lejos. A ver, si mejora la calidad del audio, ustedes me indican. ¿Sí? Sí, así ahí sí se escucha muy bien. Pues son los audífonos, las disculpas del caso. Pensé para hacerlo como más directo, pensé que a lo mejor funcionaba, pero bueno. Casi no se escucha, profe. ¿No me escuchan? Yo sí, lo escucho perfectamente. Ah, ok. Bien, entonces, cuando hablamos del pensamiento piagetano, tenemos que hablar de cómo adaptamos por asimilación. El adaptarnos, el asimilar nos lleva a acomodar. Ojo con esto. ¿Qué pasa cuando aprendemos a manejar coches de manera estándar, con la palanca, y luego el aprender a manejar coches en automático? O aprendemos en automático y estamos con muchos años manejando automático, y luego lo que hemos aprendido tenemos que desaprenderlo porque compramos un coche estándar. Y es reaprender. Entonces, el pensamiento cognitivo va por esa tendencia. Cómo desde los procesos de adaptación asimilamos, incorporamos, readaptamos y nos volvemos a acomodar. Véanlo desde este punto de vista. A ver, hablemos de quienes ya son mamás, no por una vez, sino que han tenido 2 o 3 hijos. Con el primer hijo de ustedes, rompieron su punto de equilibrio, porque empezaron a cambiar sus paradigmas en la forma en cómo entender por qué el niño está llorando. Y de repente muchos de esos aprendizajes, ¿saben quiénes se los daban a ustedes? Sus mamás. No, es que el niño está llorando porque le están saliendo sus dientitos. Ponle tal hierba, ¿no? O ponle esto, ¿no? Es que mamá, el niño no quiere dejar el biberón. Ah, bueno, entonces haz esto. No, es que el niño no quiere tomar pecho. Ah, rompieron tu equilibrio. Las nuevas experiencias te generan esquemas. Esquemas que los asimilas y los acomodas. ¿Saben cuándo este proceso cognitivo piagetano se vuelve más fácil? Cuando ya tienes un segundo hijo. O sea, ya pasas por las mismas etapas que con tu primer hijo, pero como ya las conoces, el equilibrio ya no se rompe tan fácilmente, ya no subvertas tanto el esquema, asimilas con mucha más facilidad y por lo tanto, tu pensamiento, tu chip neurológico materno ya está más acomodado. Vamos a ver. Estoy viendo mensajillos. A ver. Ah, dice, apagué mi cámara y mi señal es muy estable. Ok, no hay problema. Al menos nos avisan y eso es bueno. Bien, ¿qué pasa con esto? Cuando nosotros vemos los estadios de desarrollo propuestos por Piaget, nosotros vamos a ver como muchas cosas interesantes. Y es que las bases psicológicas del aprendizaje dicen que en la etapa de lo sensomotor, el niño aprende a través de la vista, de la permanencia del objeto. En lo preoperacional, el lenguaje empieza a florecer, o sea, de repente nos pasa a todos. Y es, ¿qué ocurría cuando estabas en un contexto educativo presencial, digamos en tu prepa, y ibas al aula, y de repente tú ya sabías a dónde se sentaban tus compañeros, ya sabías que el lunes había un profe que siempre llegaba crudo,
Tú ya sabías quién era la más chismosa de la clase. O sea, ya sabías cuál era el estudiante que era novia de todo el colegio, de toda la escuela. O sea, tú conocías y a lo mejor no les hablabas, pero observabas. Entonces, en lo adulto, también canalizas a través de la observación. El lenguaje es importante porque nos está ocurriendo a nosotros y vemos cómo el escribir un mensaje me ocurre mucho, por ejemplo, en mis conversaciones de WhatsApp. Yo escribí un mensaje, por ejemplo, y de repente alguien lo leyó y lo leyó de mala manera y pues ya pensó que yo decía saber qué cosa y pues yo no puedo cambiarle el condicionamiento mental a la gente. A ese proceso se le llama intelección. Es el proceso en donde hay un mensaje que lo emite y el receptor quien lo recibe, y en ese proceso cada quien comprende las cosas desde su punto de vista. Eso es a lo que hace alusión esta base psicológica del aprendizaje propuesta por Piaget. Vamos a encontrar, lógicamente, como lo mencionábamos la semana pasada, operaciones concretas y operaciones formales. Y es que acá, en la manera concreta de pensar, nosotros creo que utilizamos más la lógica. O sea, llega un momento en el que somos lógicos para pensar. Ejemplo, me ocurre mucho cuando voy a los centros comerciales. Si voy a los centros comerciales, me pasa, ¿no? Que me estaciono, por decir algo, en el subterráneo, en el estacionamiento subterráneo, y digo, tengo que fijarme bien en qué número me estacioné para recordar, porque el estacionamiento es tan grande que me pierdo, ¿no? O digo, bueno, por si se me olvida, le tomo foto al número, ¿no? Y ya yo no me pierdo. Entonces uno va entendiendo que en el tema de utilizar la lógica tiene mucho que ver eso, es decir, retener situaciones. La lógica, por ejemplo, me indica que antes de ponerme la ropa, primero me baño y después me cambio. O sea, nadie se cambia para bañarse. A eso me refiero. O el tema de tomarnos un café. El café por lo general se toma caliente, pero si la temperatura es demasiado alta en el café, pues y no le mido, me quemo. Pero si en la primera le medí, medio me quemé, bueno, ya voy dosificando o dejo que se enfríe más. Esa es la lógica. La lógica es tratar de recordar de manera automática ciertos aprendizajes que quedan grabados en los canales neurológicos de nuestro cerebro. ¿A qué nos ayudan estas operaciones concretas? A conservar, a clasificar, a comprender, a retener, a aplicar. Miren qué interesante, o sea, hay toda una base del cómo los niños van aplicando esto, y es por eso que cuando los niños entran al kinder no les ponen a hacer caligrafía, les ponen a que hagan trazos, a que jueguen con plastilina, porque tienen que desarrollar su habilidad motriz gruesa y su habilidad motriz fina. O sea, en cambio en lo formal, en estas operaciones formales, lo que estamos viendo ya es desarrollar un enfoque de pensamiento que se centra en la experiencia. Piensen ustedes en sus 15 años. Pongámonos sentimentales, pongámonos históricos, pongámonos en esa época de sus 15 años y pongámonos cuando Chayanne cantaba Bésame en tiempo de vals, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y de repente piensen en un error que no quisiera cometer de nuevo a sus 15 años. A la edad que tienen, no me interesa cuántos años tienen, estoy nada más haciendo un ejercicio de razonamiento en la estructura de la base psicológica del aprendizaje referida a los contextos formales de los que había Piaget. Ese error, sea cual sea, a la edad que tiene, si usted tuviera la oportunidad de tener conciencia y volver a vivir esos 15 años, no lo vuelve a cometer. ¿Por qué? Porque ya tiene un enfoque crítico y este enfoque crítico se llama experiencia. Esta experiencia nos hace revalorar ciertas condiciones para ser más selectivos en lo que queremos aprender. Para ello, nosotros vamos a ver este desarrollo de esquemas que nos plantea Piaget, en donde hablamos de un esquema sensoriomotor, un esquema simbólico y un esquema operacional. Cuando hablamos del sensoriomotor, hablamos de esa combinación de percepciones y acciones en esquemas organizados.
Esto nos lleva a valorar que, por ejemplo, en una combinación de percepciones, yo puedo entenderle a mi cerebro que si voy a hacer café, necesito agua caliente, no necesito agua fría. Pero mi cerebro, en su combinación de percepción, me dice, sí, pero para poder calentar el agua tiene que estar fría. Ah, eso ya lo entiendo, ¿no? Qué bien. O el esquema simbólico. El esquema simbólico va a caracterizarse porque tiene una imagen que nos evoca mentalmente un objeto, que nos sirve para representar una clase, ¿no? Yo lo utilizaba mucho para estudiar, siempre utilizaba palabras que me recordaran una imagen, ¿no? Para poder ir aprendiendo y reteniendo estos esquemas simbólicos. Me pasa mucho, y lo digo, por ejemplo, con ese ejemplo que lo ponía en mi vida personal, de cómo una fragancia me recordaba a mi papá, por ejemplo. Pero también pasa que veo películas, y hace poco estaba viendo en la televisión esta película que se llama El Día de la Independencia. Entonces, esta película de la invasión de marcianos, recuerdo que la fui a ver con un gran amigo mío, con Tulio Raúl Flores Chavarría, ¿no? Y me recuerdo qué hicimos cuando fuimos a ver esa película. Pasamos comprándonos todos, pasamos hablando de la vida, y digo, me acuerdo cuando fui a ver esta película. O sea, hay una imagen de que fui al cine a ver esa película, ¿de acuerdo? Y uno, sí, yo me acuerdo, esa película sí la fui a ver al cine, y a uno recuerda eso. Y son esquemas simbólicos. Y luego vamos al otro esquema, dentro de este desarrollo de esquemas que nos comparte Piaget, y es el esquema operacional, en donde nosotros vemos cómo nuestras acciones son reemplazadas en la imaginación por otra acción. Y esto le va a pasar mucho a las que están más jovencitas en el plano sentimental, por ejemplo, que de repente se enamoraron, se desviven por un chico, por un chavo X. No, es que era el amor de mi vida, y cuando cortan a la semana tienen otro amor de su vida. Me pasaba mucho en la prepa, cuando trabajé mucho en la prepa, mis estudiantes eran es que ella es mi mejor amiga, profe, y a la siguiente semana, oye, tu mejor amiga, ay, no, ya no me hable de ella, mi nueva mejor amiga es ella, ¿no? Ok. Y la siguiente semana, otra nueva mejor amiga y otra nueva mejor, caray, o sea, entonces uno va entendiendo que a veces uno no es insustituible. Eso tiene que tenerlo muy claro usted. Y es que los esquemas operacionales así funcionan. A mí me ha ocurrido que de repente quiero una camisa. La quiero y sueño con ella. No es broma. He estado en la noche pensando en que quiero comprarme esa camisa. Y a la menor oportunidad me la compro. Y cuando la tengo, ¡pum!, se acabó la magia. ¿En serio esta era la camisa que yo quería? No quiero decir la expresión que empieza con J. Estaba J y J porque quería esa camisa. Y uno dice, ¿en serio? O sea, las acciones se reemplazan por otras acciones. Y lo mismo nos ocurre en el diario vivir de la vida. Me pasa, por ejemplo, que estoy viendo televisión, me estoy viendo YouTube, y me gusta mucho ver programas de comidas de otros países. Y de repente cuando me toca ver algo de México, por ejemplo, la comida de Oaxaca, por mencionar algo, digo, ay, qué rico se ve, se me antoja, ¿no? O de repente veo tacos, qué sé yo, y cuando ya estoy comiéndomelos, como que se me antojaba más verlos, cómo se los comía otro en la tele, pero ya cuando ya estoy como que ya no siento lo mismo. Las acciones del pensamiento, lo mismo pasa con nuestros estudiantes. Quiere mucho a un profesor durante un año escolar, pero luego pasa el otro año y pues, no, profe, nunca lo voy a olvidar, se lo juro. Y al siguiente semestre pasas a la par de él y lo saludas. O sea, es esa manera en como Piaget nos dice, los esquemas son interacciones concretas que tenemos con el mundo real. Y van avanzando estos esquemas de interacciones concretas hasta convertirse en procesos de pensamiento más simbólicos y más abstractos. Es decir, en la medida que la experiencia nos hace caminar en el devenir de la vida, somos más selectivos para aprender. Hablemos de otro autor, hablemos de Brunner. Brunner, él postula el aprendizaje por descubrimiento, y cuando Brunner habla del aprendizaje por descubrimiento, él habla de cómo los seres humanos utilizamos la experiencia para poder lograr un mejor aprendizaje, y él habla de manera muy concreta de 3 etapas. Él habla, por un lado, del sistema simbólico, del sistema icónico y del sistema enactivo. En el sistema simbólico, él dice que usamos conceptos
para hacer pensamiento abstracto. Es decir, sed. Cuando yo pienso en sed, yo pienso en agua. Pero habrán algunos hombres que cuando dicen sed y piensan en cerveza. O sea, son esquemas. ¿Cómo los cambio? Bueno, cada quien tiene la libertad, ¿no? A mí me pasaba, y perdón a veces si me pongo muy histórico, pero es que creo en este aprendizaje dialógico de Paulo Freire, y Paulo Freire dice que en la discusión, en la construcción de este proceso dialógico, el ejemplo tiene más impacto a veces que la teoría. Yo los mariscos me los comía, y todavía, no siempre, pues, o con una Coca-Cola o con un refresco de naranja. Entonces, me gustaba mucho, cuando vivía en mi tierra, me comí un cóctel de camarones con un refresco de naranja. Entonces, un amigo decía, estás loco, me decía. Es que mariscos con un refresco, o sea, no pega, me decía. No, es que el marisco es con cerveza. Yo decía, no, el loco estás tú, porque yo el marisco jamás me lo comería con cerveza. O sea, cada quien tiene su percepción simbólica. Y de eso es de lo que Brunner nos habla. ¿Por qué? Porque él dice que después de un pensamiento simbólico vamos a un sistema icónico, y es el pensamiento imaginativo. Mi experiencia me pasa a mí y me pasó. Yo conocí a muchas personas y conozco en la actualidad muchas personas que sufren más por lo que se imaginan que por lo que realmente pasa. Y eso se vuelve tan tóxico que la gente sufre por lo que piensa. O sea, la gente se imagina tantas cosas y uno dice, no es posible. O sea, nosotros tenemos un pensamiento imaginativo y lo mismo le pasa a los estudiantes. Los estudiantes de repente cuando dicen, es que tenemos una lucha de conceptos, dice el profesor, y el estudiante se imagina a dos palabras que están peleando, ¿no? Lucha de conceptos, ¿no? O decimos, es que me parece que es una eternidad. ¿Y qué imaginará el estudiante en su cerebro cuando asocia este sistema icónico de qué imagen tiene por eternidad, ¿no? A mí me pasaba mucho que hablan en la religión católica, hablamos de la Santísima Trinidad. Entonces yo me imaginaba a Dios Padre, a Dios Hijo, pero al Espíritu Santo nunca lo lograba imaginar de joven. O sea, ¿qué era el Espíritu Santo? Entonces uno empieza como, ya de adulto, ya entendí que el Espíritu Santo se simboliza con una paloma. Entonces dice, bueno, los símbolos, las imágenes, y hay otra parte que es muy interesante, que tiene que ver con este sistema en activo, y es el que hace alusión precisamente a lo que se puede manipular, a lo manipulativo y a lo concreto. Es decir, hasta donde yo, por ejemplo, puedo acomodar una situación X para salvaguardar mis intereses. Y acá Brunner habla de un aprendizaje por razonamiento, pero también habla de un aprendizaje por descubrimiento. Cuando estamos jóvenes, niños, pienso que Brunner hace más énfasis en el aprendizaje por el descubrimiento. Mientras que cuando ya estamos adultos, aprendemos más por el razonamiento. Experiencias. Me dan mi aguinaldo en diciembre. Bueno, algunos que me conocen saben que yo soy muy fan del coleccionismo de monitos y de toda esta parafernalia de Star Wars y de muchas cosas así que somos niños grandes. Y recuerdo que una Navidad me gasté todo mi salario y todo mi aguinaldo como en una semana comprando monitos. Entonces, pues yo estaba muy feliz, o sea, me habían dado lana, no había problema. El problema fue en enero, ¿eh? O sea, ¿qué mes de enero más amargo? Y decía, qué menso, me gasté todo mi billete en puro juguete. Mi razonamiento fue, jamás volveré a pasar un mes de enero tan difícil como el que pasé. Entonces ahora yo sé que si me pagan diciembre, pues lógicamente hay una buena cantidad de mi salario de diciembre para enfrentar la cuesta de enero, y ya en enero ya no sufro. Entonces mi aprendizaje lo hice, o sea, logré razonar por descubrimiento. ¿Por qué? Porque con mi mala acción de malgastar mi dinero de manera irresponsable, aprendí a razonar que en diciembre hay que dejar un guardado para enero. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Cómo lo perciben? ¿Qué onda? ¿Vamos bien o vamos mal? Ustedes me dicen. École, pues. Continuamos. Luego, perdón,
Vamos a hablar cómo Brunner establece como ciertos elementos en esta lógica interpretativa. Y a pesar que no voy a tratar de profundizar mucho, sí los quiero mencionar como para dejar en claro que Brunner habla de que los procesos de aprendizaje parten por el rol del docente y el rol del docente determina el rol del alumno. Brunner trata de explicar dentro de esta interpretación de nociones que cuando el docente hace un buen trabajo con el alumno tiene una mejor actitud hacia el aprendizaje. Pero si usted es soberbio, enojado, o sea, y siempre anda negativo, olvídese. O sea, no es lo mismo que usted me diga, oiga, profe, ¿cree que me puede hacer el inmenso favor de ayudarme con esta situación, porfa? Le voy a agradecer mucho. Y a usted me pone una actitud positiva, bueno, pues yo digo, no, sí, sin bronca, no hay problema. Pero si de la nada, en lugar de decirme, profe, hey, tú, sí, tú, Herbert, mira esto. Y, o sea, hasta siente raro uno, ¿no? Y dice, ching, o sea, ¿qué pasa, no? Y es esa actitud hacia el aprendizaje. O sea, Brunner dice que el proceso de aprendizaje se va a orientar por el rol del docente, pero que va a ser el mismo docente de alguna manera quien va a tratar de orientar el rol del estudiante, tratando de inducir las actitudes del aprendizaje que van a establecer una relación dialógica que retroalimenta la manera en cómo aprendemos. Depende de la calidad del profesor, así es la calidad del aprendizaje adquirido. Usted quiere buenos estudiantes, haga buena tarea. Usted quiere ser un profesor mediocre, pues bueno, no se esfuerce, no haga lo que tiene que hacer y las consecuencias estarán a la palestra del análisis. Para ello vamos a hablar de Novak. Novak, de alguna manera, viene junto con Husbel, a apuntalarnos algunas cuestiones muy interesantes, y es que ellos hablan de cómo los conocimientos previos se adquieren a través de las experiencias vividas. Ellos dicen que los individuos aprenden cuando somos capaces de encontrarle un sentido a ese aprendizaje. Es decir, lo que lograríamos a través de ciertos esquemas previos a partir de nuestras experiencias y de nuestras relaciones con estas experiencias. De las cosas más interesantes es, me puede decir a mí, profe, ¿y esto cómo lo puede relacionar un niño? Bueno, si usted le dice al niño, ten cuidado porque la leche está caliente, pues la intención es que haya una advertencia. El niño a lo mejor dice, pues ¿qué tiene que esté caliente? Ni sé que es caliente. Se toma la leche y se va a lastimar. Cuando el niño se lastima, se da cuenta que tiene que tantearle un poquito más. Lo mismo pasa con los perritos. Y no es que esté comparando animales con personas. Pero, por ejemplo, si un perrito se orina y usted le pega y le dice, ahí no se orina, pues ya el perrito dice, no, pues si cada vez que me voy a orinar acá me van a pegar, no, pues mejor busco dónde es que me tengo que orinar, ¿no? Ya uno va como condicionando. Ahí entra ese aprendizaje, o sea, esa capacidad de desarrollar el aprendizaje, que es a lo que se le denomina ese aprendizaje significativo. Y es que, si bien es cierto el aprendizaje significativo tiene una memorización de contenido, también es cierto que ese aprendizaje nos ayuda a reflexionar mejor sobre las situaciones. Dentro de los requisitos para lograr el aprendizaje significativo, tiene que partirse de la lógica que lo que voy a aprender tiene que ser realmente importante para mí. Tiene que haber una perspectiva psicológica que me motive a aprender. Y sobre todo que como estudiante, el profesor logre desarrollar en mí una actitud favorable para aprender. ¿Qué significa eso? Si me van a hablar de los animales, mi consejo es hagan un paseo por el parque zoológico y lleven a los niños al zoológico. Tendrá mucho más significado que el estudiante vea a los animalitos en un proceso real, aparte se divierte, aparte... Niños, si se recuerdan cómo era el elefante, sí, señor, el elefante tenía una gran trompa, era bien grandote, o sea, hay más capacidad de retener el conocimiento con propósito. De eso se trata el tema del aprendizaje significativo. En la pantalla van a ver algunos, en profundidad, estos requisitos. Va a ser muy importante que usted pueda leerlos, es decir, que aparte de la tarea que tiene, pues que le eche una ojeadita de nuevo a este video. Vale la pena, creo que el material es buenísimo, gracias a Derrama Magisterial, se lucieron con este material. Y ahí entra otra teoría que en lo personal me parece como muy
muy vinculante, y es que cuando los tipos de aprendizaje significativo aparecen, Husbell dice que hay un aprendizaje de representaciones. Acá nosotros asociamos el aprendizaje con objetivos. Por ejemplo, aprender estrategias en el deporte. ¿Cómo pegarle mejor a la pelota? Ah, bueno, es que si le pego de esta forma, la pelota va a agarrar más velocidad. Hay un aprendizaje de conceptos. A mí el aprendizaje de conceptos me sirve para entender mejor las diversas situaciones de lo que aprendo, por qué lo aprendo. Por ejemplo, hoy para este examen de naturalización, para hacerme ciudadano mexicano, tengo que leer un material para estudiar historia de México. Lo chistoso es que muchos me comentan que ni los propios mexicanos logran pasar su examen de historia, ¿no? Entonces dice, no, o sea, no lo vas a creer, dice, pero es que es increíble que a veces ni el propio mexicano conoce su historia. Entonces uno empieza a darse cuenta que los conceptos tienen un valor si yo los ocupo para algo determinado, lógico. Cuando iba a la secundaria, cuando iba a la prepa, me pedían que estudiara casos de factoreo. En mi día a día, hoy, como profesor, no ocupo los casos de factoreo. O sea, los aprendí porque tenía que aprender a reflexionar. ¿Tienen algún interés para mí en mi diario vivir? No, pero los tuve que aprender. Es decir, en ese momento tenía que aprenderlos para pasar mi materia de matemáticas. Pero en la vida real no tiene razón de ser. El aprendizaje de proposiciones, tratamos de asimilar el significado del término, pero lo voy aplicando con una lógica de términos. Por ejemplo, ¿qué implica el término responsabilidad? Mire, para mí el término responsabilidad implica si maneje, no tome. Si tome, no maneje. ¿Qué implica el término responsabilidad? Entregar las tareas a tiempo. Si el profe me dijo que es el sábado, pues las tengo que entregar el sábado. ¿Qué responsabilidad? No gastarme la quincena de un solo. O sea, tengo que ordenar, no tengo que pagar renta, tengo que dejarlo del súper, me voy ordenando. El aprendizaje, desde esta connotación significativa de Husbell, no se lleva a cabo el aprendizaje a menos que los conceptos que están incluidos no se aprendan previamente. Es decir, hay una representación del concepto. Y es lo que yo les decía cuando aprendemos estrategias para el deporte. O sea, analiza, el técnico de fútbol analiza y mira, no, miren, vamos a jugar contra Holanda, me imagino que decía el técnico del Tri mexicano, ¿no? Y si se fijan, estos jugadores delanteros son buenos, estos son sus puntos fuertes y empiezan, ¿no? En esa construcción interpretativa del significado de aprendizaje encontramos representaciones, aprendizaje de conceptos y aprendizaje de proposiciones. Cuando hablamos de Novak desarrolla los mapas conceptuales y es que los mapas conceptuales realmente generan aprendizajes significativos a partir de lo que yo pienso, de lo que yo siento y de cómo yo actúo. En el ejemplo van a ver, por ejemplo, cómo el integrar conceptos para crear aprendizajes significativos tiene como resultado la generación de nuevos conocimientos. Y esto es clave para la resignificación conceptual y su ordenamiento. Por ejemplo, ¿qué representa para mí la educación virtual? Antes del COVID-19 era una onda totalmente diferente. Después del COVID, yo no veo ya la educación sin el apoyo de tecnologías. ¿Por qué? Porque la lógica mercantilista a los dueños de las universidades les va a decir, bueno, si se fijan, con la pandemia el recibo de energía eléctrica bajó, se gastó menos agua, se gastó menos luz, se gastó menos internet. Ya el internet ya no lo pagamos nosotros, diría la universidad. Una universidad que digo, no estoy diciendo a nadie. ¿Qué dirán algunos? Bueno, si esto nos minimiza el costo, pues que la educación se vuelva virtual, ¿no? El estudiante paga su internet, el profe desde su casa puede dar la clase, nosotros nos liberamos de esto. Dando las clases así ya no tengo necesidad de contratar profesores a tiempo completo. O sea, en el tema mercantilista, imagínense lo que significa la resignificación conceptual de lo que es la educación antes del COVID y después del COVID. Veámoslo así. Piensen en su primer salario, en su primer aguinaldo de solteros. Miren, no sé si me estaré equivocando, pero yo quiero pensar que cuando ustedes estaban solteros, me imagino que su primer salario
O sea, muchos compraron una bolsa, perfumes, zapatos, algún vestido chévere, mejor cosmético. Se vale. Hoy, lamento decirles que muchos de ustedes ya no piensan en eso. No, hoy ya no, es que hay que, los niños dicen, no, es que mira, ya viene Navidad y el niño va a pedir juguete y el niño va a pedir esto y hay que dejar para la cena navideña y en 31 y usted dice, Dios mío, tengo más gastos que dinero, ¿no? Y hay que pagar la universidad. Bueno, pues, bienvenido al mundo del adulto. Hay una resignificación de lo que representa recibir un salario en diciembre. Cuando eras soltero y cuando tienes ya familia. O sea, pongo estos ejemplos absurdos porque, pues, lógicamente, el trabajar con adultos, son un tipo de acciones que son más del común denominador. Y ahí es donde Novak utiliza esta estrategia de los mapas mentales, de la generación de estos conceptos. En teoría, cuando hablemos de qué son entonces las inteligencias múltiples, hablemos de cómo las inteligencias múltiples, ya no estamos hablando de aprendizajes significativos, vamos a hablar de las inteligencias múltiples. Vamos a hablar de esa capacidad que tiene el individuo para resolver problemas cotidianos, para generar planteamientos, para crear productos o para ofrecer servicios dentro de su propio ámbito cultural. Una palabra que me dijeron ayer me encantó. Hablaba por WhatsApp con un amigo mío, Ricardo Reyes, un gran amigo que tenemos en común, que nos gusta mucho el tema de Star Wars, de la ciencia ficción y de robots y todo este rollo, ¿no? O sea, las pláticas de adultos a veces parecen más de niños entre nosotros. Y me decía, yo soy tan bueno para el negocio, me lo decía de manera muy bonita, que si voy a una funeraria y veo a la gente llorando, busco la manera de venderles los pañuelos para que se limpien. Wow, pues esta persona ve en una situación triste una manera de generarse un ingreso. Me encantaba, o sea, y la gente así es. No sé si les ha pasado, pero de repente cuando usted va a un concierto, usted ve mucha gente afuera vendiendo sombreros del artista, playeras del artista, gorritas del artista. O sea, la gente se inventa cosas hasta para vender, ¿no? O sea, me pasa mucho el ver cómo la gente se reinventa. Yo creo que el reinventarse es una forma de generar una inteligencia múltiple. Como a través de ciertas situaciones voy intentando ir construyendo, ir aportando, ir innovando. Lo mismo pasa en educación. ¿De qué manera nos reinventamos? ¿De qué manera vamos construyendo inteligencias visuales, lingüísticas, musicales? Es que, mire, no me lo va a creer, pero, por ejemplo, para que me entienda un poco de lo que estoy hablando, hay un grupo de música, se me olvidaba el nombre, pues son 3 chavos, ay, se me ha olvidado, los 3 tristes tigres, creo que se llaman, no sé, ¿sí saben de quién estoy hablando? Sí. Hay un chavo que toca el acordeón, pero ese chavo es tan diestro con el acordeón que cuando no tiene el acordeón tiene un iPad, ¿sí saben? Una tablet, y en esa tablet hay un software que permite hacer la función de un acordeón. Entonces el chavo, usted cree que está tocando el acordeón y está tocando el iPad, pero el iPad lo que tiene es un software que simula, al tocar los botones, el sonido de un acordeón. Imagínense qué interesante. O sea, lo que implica la inteligencia múltiple. O sea, teléfonos ahora con capacidad de fotografías como nunca lo imaginamos. Podemos grabar video de lo que querramos. Bueno, ahora hay aplicaciones que usted me toma la foto a mí y puede hacer que yo me vea cómo me voy a ver cuando el profe Herbert tenga 80 años. Y ya lo pone. O cómo quiero ver al profe Herbert cuando tenía 5 años. Y ya la cara de bebé. O sea, la nueva estructuración de la manera en cómo la inteligencia va cambiando. Pregunto, ¿estamos preparados para enfrentar estas nuevas inteligencias de nuestros estudiantes? Lo pregunto porque va a ocurrir, ¿no? Por el otro lado, vamos a definir, vamos a hablar de estas inteligencias múltiples. Aquí están. Estas inteligencias pasan por muchos de los campos de las acciones que nosotros tenemos.
desde lo verbal lingüístico hasta la inteligencia múltiple naturalista, ¿no? Lo interpersonal, lo intrapersonal, lo musical, en serio, hay gente que es tan buena para el baile. O sea, yo tengo un hermano, mi hermano Christopher, él es ciudadano estadounidense, él nació en Estados Unidos. Y a pesar que estaba un poquitín gordito, pero qué tipo para bailar, ¿eh? O sea, de repente me recuerdo que cuando me ha tocado, me tocó en algún momento de nuestra vida vivir juntos, o ya de adulto, ¿no? Cuando hemos visto, es buenísimo para bailar bachata. Y yo no sé cómo él, pero en su gordura, pero él puede bailar y gesticula. Yo digo, wow, yo no puedo bailar. Entonces yo quiero pensar que su inteligencia múltiple en el tema musical y rítmico, pues él la tiene mucho más desarrollada que yo. O sea, cada uno de nosotros somos buenos para algo. Habría que pensar en qué de estas inteligencias múltiples nosotros somos realmente buenos, no solo para comer y dormir, ¿no? Sino que algo bueno tenemos que generar dentro de nuestros procesos cognitivos de aprendizaje. Ahí van a ver ustedes los componentes, los indicadores, las profesiones. Si usted ve, por ejemplo, en sus estudiantes estos indicadores de la inteligencia lingüística, probablemente usted esté tratando desde su infancia con un escritor, un poeta, un redactor, un periodista o un político. Vea los indicadores y usted puede ver qué competencias o qué indicadores tienen sus estudiantes. Cuando hablamos de estas inteligencias lingüísticas, vemos cómo desarrollarlas. Esas son las actividades sugeridas. Con qué materiales usted puede ayudar a que su estudiante desarrolle las inteligencias lingüísticas. No me detengo en esto, pues obviamente ese es un material que está para que usted lo estudie. Por el otro lado tenemos la inteligencia intrapersonal. ¿Cómo se desarrolla la inteligencia intrapersonal? Bueno, ahí están las propuestas de actividades en el aula. ¿Con qué materiales usted puede trabajar la inteligencia intrapersonal? Esto es muy interesante, pero lo más importante, ¿qué tipo de actividades puede usted llevar a cabo en el aula? Ahí puede haber desde la promoción del trabajo en grupo, la mediación de conflictos, simulación de escenarios, enseñanza entre compañeros, juegos de mesa, reuniones sociales. Todo eso es importante para desarrollar la inteligencia intrapersonal. Y ahí tienen algunas propuestas de materiales. Desde la perspectiva del resumen, podemos decir que desde la pedagogía, la teoría cognitivista con la que iniciamos en esta nueva sesión de clases, estudia el cómo aprende y el qué se aprende. Acá nos vamos a preocupar por este viaje de trasladarnos de lo cognitivo a lo afectivo. Es decir, primero debo de aprender a pensar para después aprender a conocer mis sentimientos. ¿Por qué estoy ando más alegre? ¿Por qué estoy ando más triste? ¿Por qué ando más serio? ¿Por qué ando más deprimido? Yo lo he dicho y no lo niego. A mí el COVID-19 me sumergió en un estado de depresión impresionante. Y a eso usted le suma los problemas diarios, los pleitos, etcétera. No. Uno realmente empieza a valorar el qué tipo de aprendizaje estamos canalizando. Y a partir de eso, preguntémonos, ¿estamos motivados para aprender? Y si como profesores en formación no estamos motivados para aprender, entonces, ¿qué estamos haciendo como profesores? Recuérdese, los mejores aprendizajes se canalizan a través de la experimentación y el manejo de la información. Por eso es que le invito a tratar de construir procesos de aprendizaje que generen un significado en su estudiante, que el estudiante pueda retener la información. Y si no, pregúntense ustedes cómo no será el cerebro que las canciones más absurdas, de tanto escucharlas en la radio, las termina por aprender de memoria. O sea, increíble. Miren, yo no sé, porque cada quien en cada estado es diferente. Pero acá, en el estado de Jalisco, hay una promoción que la dan en televisión. Hay un cantante que yo ni sabía quién diablos era, que tiene, en la televisión sale que es el novio de Belinda. A Belinda, pues sí la conozco, pero no a este cantante. Y miren, le han hecho una promoción acá de una compañía de televisión, de Megacable, y la canción, y yo me quedo, wow, ya me memoricé la canción. En mi vida he escuchado a ese cantante, pero su canción ya la retuve. Con los comerciales, eso, o sea, lo cognitivo se le pega tanto que
que pasó en las elecciones presidenciales. No sé, repito, no sé si llegó hasta Sinaloa. No quiero hablar de política, pero aquí había una canción que daban cada minuto. Y era un niño, un chavito de una etnia indígena, Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano. Me ocurrió ver en canales de YouTube, en fiestas, en 15 años, en bodas, que a media boda ponían esa canción. O sea, había pegado tanto que aun y cuando tenía un propósito político, la gente la tomaba y bailando la gente. Yo decía, caray, ¿qué pasa, no? Creamos maneras de asumir el aprendizaje. Y para ello, nosotros, para aprender, ojo con esto, para aprender de mejor manera o enseñarle de mejor manera a nuestros estudiantes, tenemos que darle valores a los conceptos y a los procedimientos. Motivar a nuestros estudiantes. Lo que representa, lo decíamos la semana pasada, a un niño de parvularia, ponerle una estrellita. Felicidades, eres un campeón en el aprendizaje. Una palabra tan fácil y puede marcar tan positivamente al estudiante. Como docentes, tenemos mucho que reaprender en la forma en cómo enseñamos, en la forma en cómo evaluamos y en la forma en cómo asumimos nuestras competencias de enseñanza. Para ello, la base psicológica del aprendizaje, que es la razón primordial de esta asignatura, nos va a hablar de cómo el paradigma cognitivo nos da una metáfora básica de lo que representa el actuar del aprendizaje, en donde el profesor, el estudiante, la enseñanza y la motivación van a permitir, sin duda alguna, canalizar en manera acertada e idónea los objetivos que persigue la clase. Para ello, vamos a hablar de la teoría sociocultural de Vygotsky, en donde Vygotsky dice que el aprendizaje es una construcción social y colaborativa. ¿Qué significa esto? Que cada individuo posee una zona de desarrollo potencial. Y que esta zona se puede desarrollar con la ayuda de otro individuo que sepa más. El apoyarme. Les ponía el ejemplo. ¿Quiénes nos dieron? Bueno, no a mí, pues obviamente yo no, pero digamos a ustedes. ¿Quiénes les dieron los mejores consejos para ser mamás? La que no fue mamá, no. Fue tu mamá. O sea, los mejores consejos de cómo entender cuando el niño está enfermo, cómo atender al chiquillo, o sea, fue tu mamá. Entonces, en ese concepto, usted me puede decir, profe, ¿y usted entonces qué me va a decir a mí de enseñarle a niños? Si usted es profesor universitario, yo antes de ser profesor universitario, trabajé en escuelas públicas. Yo di primer año de primaria. Imagínese tener a 10, 15 niños que me llegaban a la rodilla detrás de mí todo el tiempo. Así como soy de alegre, imagínense cómo fueron esos niños, que cuando estos niños ya estaban por terminar su secundaria, tuve la oportunidad de ver a algunos de ellos y habiendo pasado más de 9 años, me recordaban. O sea, me recordaban. Y yo decía, a lo mejor no me di cuenta, pero pues logré muchas cosas en ellos. Y lo comento, por ejemplo, siempre, desde chavito, siempre me ha gustado mucho el tema del coleccionismo, y no lo comento para que lo sepa, sino para que tenga claro más o menos con quién está trabajando. Desde chavito coleccionaba carritos Hot Wheels, unos carritos así muy chiquititos, y ya de adulto, cuando yo ya estaba de profesor, recuerdo que les dije a los niños, se han portado tan bien, y llegué muy temprano ese día a la escuela, y les puse toda una montaña de carritos Hot Wheels, bien ordenaditos, bien bonitos, y les dije, los que vayan terminando su examen, pueden escoger 2 o 3 carritos, los que más les gusten. No, esos muchachos, muchos de ellos, pues en su vida alguien les había regalado un juguete, ¿no? ¿Se imaginan cómo el tema de la teoría sociocultural y el hacer del aprendizaje una construcción social, sin duda alguna, sin querer queriéndolo, como diría el Chavo del Ocho, marqué de manera sustancial a estos niños? ¿Qué haces tú por hacer el aprendizaje diferente? ¿Qué haces tú porque tus chavos aprenden de manera diferente? Y acá Vygotsky, bueno, él va a hablar de todo el contexto sociocultural en donde los individuos aprendemos a través de interacciones. Estas interacciones parten de objetos de conocimiento y estos objetos de conocimiento se vuelven instrumentos. ¿Qué quiero decir con esta historia de los carritos?
que estos niños estaban conscientes que si terminaban sus exámenes con buenas calificaciones, iban a obtener un premio, carritos. Y fue interesante porque hasta las mismas niñas, que usted podría decir, es que a mí no me interesan los carritos, sino los muñecos, no, o sea, todo el mundo muy contento, ¿no? Y yo siempre tuve eso, mi parámetro es, yo quiero ser como nunca fueron conmigo. Así siempre ha sido para mi vida así. O sea, trato de ser con mis estudiantes, trato de entender, trato de comprender, de apoyar. Y lo estoy viviendo ahorita, lo estoy viviendo, por ejemplo, como estudiante. Estoy viviéndome en mi condición de estudiante de doctorado, con una cantidad de cosas que probablemente no tienen nada que ver con mi formación, pero tengo que hacerlas porque es parte del proceso. Y digo, yo así no quiero educar. Y uno va tratando de alterar en positivo las diversas situaciones del desarrollo real y del desarrollo potencial, de las cuales habla la teoría sociocultural de Lev Vygotsky, ¿no? Es decir, cómo a través de esta resolución individual de problemas, desde mis aprendizajes individuales, yo les puedo ayudar a ustedes a ser mejores profesores. ¿Por qué? Porque tengo más años de ser profesor que usted. O sea, mi experiencia individual le enseña a ustedes, a la colectividad, a tratar de ser mejores profesores. Como ejemplo, ¿no? Para ello, aquí vamos a hablar de 3 zonas, de la zona real, de la zona próxima y de la zona potencial, en donde vamos a decir que la zona de desarrollo próximo es una capacidad de resolver un problema bajo la guía de un adulto. Acá debemos decir que tenemos que proponer la idea de que las capacidades cognitivas de los niños aumentan cuando se topan con información que entra en su zona de desarrollo próximo. Es decir, cuando los niños reciben información en su zona de desarrollo próximo, aumenta su comprensión o su dominio de una nueva tarea alcanzando su zona de desarrollo potencial. Dele a un niño un teléfono celular. No sabe leer el condenado chamaco. No conoce las letras, pero dele un teléfono y póngale en YouTube y ese niño llega a ver las caricaturas que él quiere ver. ¿Cómo le hace? No sé. No sé. No puede leer el condenado chamaco, pero el teléfono, ¿cómo lo puede usar? Y sabe, y identifica a los bonitos y les dice por su nombre. Ah, imagínense que si Walt Disney entendiera esta interpretación de Lev Vygotsky y empezara a hacer dibujos animados de clases de matemáticas por Superman, por el Capitán América, por Hulk, ¿cree usted que no fuera un exitazo tremendo estas clases? Nos echan, jóvenes, nos dejan. Aquí tendrían a Superman dándole clases de desarrollo de las bases de la psicología de la educación, ¿no? Entiendan, los niños tienen que tener un estímulo para esto. ¿Por qué? Porque si no se me duermen, pues es una clase que va de 8 a 10, y si no, pregúntenle, ahí que las veo que están ahí ya con cansancio, pues sí, porque no es fácil dar una clase después de que tiene trabajo, de que madrugó, o sea, imagínense si mi personalidad fuera de buenas noches, y fuera tan deprimente una clase mía. No manchen, no se vale. Entonces tengo que estar gritando, tengo que estar haciendo, pero necesito capturar la atención de ustedes. ¿Por qué? Porque, pues, imagínense si no entendiera esto del desarrollo próximo, no, qué tipo de clases fueran, ¿no? Entonces, a mí me gustaba mucho porque yo decía, ¿cómo van a recibir las clases de deporte, de educación física en internet? O sea, y no sé, yo decía, a lo mejor y las van a poner enfrente de los monitores, 1, 2, 3, 4, y a ver, ya me las imaginaba ustedes levantando las patitas, no así, haciendo sus ejercicios, o sea, pero era lo que yo entendía, pero lógicamente me imagino que las estrategias andragógicas del profesionista pues son otras, o sea, yo nada más pongo esto por lo interesante que es el enseñar educación física en un contexto virtual, o sea, eso es importante. Y esto nos permite, por ejemplo, vamos a Riovent, él habla, este otro nuevo autor de las bases psicológicas del aprendizaje, él habla del postular la idea de que existe cierto potencial de aprendizaje en nosotros. Él dice, todos pueden aprender, pero todos pueden aprender si existe una mediación adecuada de los adultos, es decir, el aprendizaje mediado. ¿Qué es el aprendizaje mediado? Es parte de lo que yo hago con ustedes como docente. Les doy una teoría en la clase, les doy materiales de trabajo
y entre la teoría de lo que yo doy, el video de la clase y las indicaciones para la tarea, con eso se trata de construir un aprendizaje mediado. Esta no me voy a detener tanto, realmente es más simple de lo que piensan, pero pues obviamente queda el video para que hagan el repaso. Yo creo que acá la mediación se va a dar en el aula y Reuben decía, la humanidad solo existe porque hubo un proceso de mediación a lo largo de su historia. Se establece que si los profesores no logran identificar la fuente específica de la debilidad cognitiva del estudiante, todas las acciones correctivas que se intenten realizar estarán destinadas al fracaso. Si yo no identifico la forma en cómo usted aprende, por más que yo haga, no voy a obtener los aprendizajes que yo requiero, ¿no? Entonces, es bien curioso porque también hasta para generarles un contexto virtual, digo, una educación virtual no debería estar sujeta a un horario. Yo debería de dejar el video en internet y que usted lo pueda ver cuando usted puede. O sea, imagínense, me ponía en el plano, muchos de ustedes trabajan en la noche, ¿no? En diversas actividades y estar en la clase se les dificulta y en la mañana trabajan, o sea, no, el esfuerzo que ustedes hacen es bastante grande y yo en ese sentido, pues, la verdad que intento tratar de ser flexible, pero lo que me preocupa es que en un contexto virtual, esta mediación en el aula, yo tengo que ser también muy exigente con las tareas, o sea, no puedo bajar la guardia, no porque no piense que usted no tiene oficio que hacer, sé que tiene muchas cosas, pero entiendo también que es mi obligación tratar de dar lo mejor de mí como profesor. Y en virtud de ello, algunas de las síntesis de las teorías socioculturales desde la pedagogía están muy preocupadas por entender cómo usted interactúa con el aprendizaje, cómo usted construye el aprendizaje, cómo usted desarrolla el potencial del aprendizaje, cómo usted crea objetos, conceptos, procedimientos y sobre todo esto evalúa el proceso de aprendizaje de manera cualitativa. Es decir, realmente estoy evaluando cómo aprenden mis estudiantes. Yo creo que eso me permite terminar con este proverbio chino que dice, dame un pescado y comeré un día. Enséñame a pescar y comeré toda la vida. Yo quiero enseñarles a pescar y no lo estoy diciendo literalmente. Quiero que sean excelentes profesoras. Personalmente tengo mucha confianza en ustedes. No es fácil dar clases en educación virtual, pero creo que se puede hacer un gran esfuerzo. Voy a darle las indicaciones de la tarea en este momento, si me lo permiten. El desarrollo de la tarea es el siguiente. Bien, voy a acá, etapas finales, etapas del desarrollo, a ver, bases psicológicas. Aguánteme tantito, por favor. Aguánteme tantito, notas finales, etapas, no. Etapas del desarrollo humano, base psicológica, aquí está. Bien, vamos a tratar de presentar esto de las bases de la... A ver. Start window. Así que no se puede porque... A ver. Ahí sí ya. Bien. ¿Qué necesito que desarrollemos para esta semana? Esta semana es bastante activa, reconozco. Vimos la semana pasada, tuvimos la oportunidad de estudiar de manera muy extendida y pues yo comprendo. Hoy la actividad va a ser un poco diferente. Sobre la base de la lectura, yo les voy a dar esta lectura. Esta lectura se denomina Sujetos y Aprendizaje. Es una lectura básica que de hecho la misma Secretaría de Educación Pública de México le recomienda sobre este tema de las bases del desarrollo de la psicología de la educación, estas bases que van a desarrollar como mejores maneras de entender los hechos educativos. Yo les voy a dar esta lectura, se las mando ahorita al grupo de WhatsApp, y sobre la base de estas lecturas, usted va a desarrollar las siguientes preguntas. Número 1, ¿qué se entiende por educabilidad? ¿Y qué relación tiene la educabilidad con el aprendizaje? 2,
¿Cómo influye la escuela en el proceso de educabilidad? 3. ¿Cuáles son las principales hipótesis que explican el problema del fracaso escolar masivo? ¿Por qué los estudiantes están fracasando? ¿Qué hipótesis dice el documento al respecto? 4. ¿Cuál es el papel del maestro en la promoción del aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes? 5. Ojo con esto va a ser muy interesante porque voy a recurrir a Novak, a un autor, para pedirles que ustedes hagan mapas conceptuales. Y en el punto 5 le estoy pidiendo, elabórenme un mapa conceptual, un esquema de ideas que recupere los puntos principales del texto y las conclusiones que el texto motiva la discusión. En el punto 5, no estoy pidiéndolo al final, eso es importante. 6, ¿cuáles son los principales problemas que tú consideras son los que enfrentan actualmente los estudiantes de educación básica en nuestro país? Estoy hablando de México. ¿Y cuál es la relación que esto tiene con los procesos de aprendizaje escolar? 7, ¿cuáles son las principales causas y factores y agentes debido a los cuales los estudiantes de educación básica no aprenden como debiesen de aprender? Y por último, ¿cuál es el papel de la escuela y el docente frente a las diversas problemáticas educativas que presenta el contexto educativo mexicano? Estas preguntas son las que vamos a estar resolviendo sobre la base de la lectura que yo les voy a dar. Aclaro conceptos, el documento es en Word, las reglas de redacción son las mismas de siempre, puedes ponerle creatividad a tu antojo, puedes ponerle imágenes para representarlo mejor, trata de hacer algo bonito, algo agradable visualmente, dale tu toque personal como profesora, fluye tu creatividad. Te doy hasta el sábado a las 12 de la noche, creo que te doy un buen tiempo para que puedas trabajar esto. Obviamente es una lectura muy interesante, es amplia, o sea, te estoy dando un libro para que lo leas. Mi recomendación, si pueden generar, apoyarse con, oye, tú trata de, todos tenemos la obligación de leer el documento, ¿no? Pero la idea sería como de estas preguntas las podemos trabajar nosotras, luego nosotras estas, y luego podemos discutir para pensar si lo que tú has hecho coincide conmigo, no sé. Pero yo les dejo las preguntas, si usted lo quiere trabajar así para que no se le haga tan extenso, pues enhorabuena. El trabajo es de carácter individual, pero también pueden apoyarse entre ustedes, ¿no? Repartiéndose preguntas, repartiéndose la lectura. Lo interesante para mí es que todos trabajen la lectura de manera completa y reitero nuevamente, la intención es que el día sábado a las 12 de la noche usted lo esté subiendo al espacio de la tarea y que lo mande al correo electrónico. Interesante, la lectura, tal como la primera, son lecturas propias, sugeridas por el programa de formación de educación superior para la licenciatura de ustedes. Así las cosas para esta semana, mis queridas estudiantes, y pues un buen trabajo el que tienen que hacer. Es un trabajo de lectura muy interesante y pues no sé, estoy también un poquito preocupado porque no es buen momento. Las veo muy cansadas, las veo con muchas actividades, me preocupa y créanmelo, si por mí fuera yo les diera más tiempo, pero realmente les estoy dando todo el tiempo que debo de dar, porque el domingo yo debo de calificar, ¿no? Y les voy a ser bien sincero, ojalá que me lo tomen a bien, pero el mejor ejemplo que les puedo dar de qué tanto quiero yo la docencia, con ustedes el rollo no es ni siquiera por lo económico, ni siquiera va por ahí. Lo hago porque me gusta ser docente, porque se les tiene mucho afecto y porque tengo fe que la docencia es una de las principales herramientas que va a transformar este maravilloso país que a mí personalmente me ha dado. Señorita, si hay alguna pregunta, pues como el matrimonio, hágala ahora o si no, cállese para siempre, porque caso contrario no habrá manera de poder. Interrogantes, preguntas, dudas, quejas. Buenas noches. Buenas noches, Yesenia. Hola, profe, entonces, en esta ocasión será en Word, no será en PDF. Sí, o sea, me lo entregas en Word, porque el documento te lo permite, solo dale tu toque personal, trata de dejarlo bien chévere, trata de dejarlo
Un documento bien reflexionado, ¿no? No quiero respuestas chiquititas, quiero que piensen. Y las Porque preguntas de evaluación serían aparte, ¿verdad? Porque siempre hay preguntas de evaluación, de cierre. sí, las preguntas de cierre, pues ahí están, son prácticamente las mismas. Con estas preguntas de cierre, de lo que se trata es de que me digas, te las planteo ahorita, a ver, aguántame tantito. Share screen. A ver, dijo el ciego. De lo que se trata es que con estas, pues, como parte del desarrollo de la actividad de cierre, pues al final de las preguntas me digas, oye, ¿qué aprendiste? ¿Qué onda? ¿Qué te sorprendió de la lectura? ¿Qué observaste? ¿Qué descubriste? ¿Qué te ha gustado? ¿Y cuál ha sido el aspecto metodológico con el que más te identificaste, ¿no? A partir de esto, pues la intención es que el trabajo, a ver, voy a verificar. Sí, se entrega el sábado 17 de octubre durante todo el día para dedicarle, acá no sería sábado, sino sería domingo, para dedicarle el día domingo a la evaluación de tareas, ¿no? El documento se va a guardar con el nombre tarea 2, guión bajo, tu nombre, tu apellido, ¿no? Yo no tengo problemas, personalmente digo, si lo hacen en Word, qué chévere. La desventaja de hacerlo en Word, y esto no sé si coincidirás conmigo, Yesenia, es que cuando lo haces en Word y lo mandas por correo, se te puede desconfigurar. Se te mueve, ¿no? Entonces el trabajo, yo no pienso, se le movió el documento, sino que, ay, miren qué desordenado, no lo hizo bien. Entonces está bien, déjalo en PDF, creo que es una buena estrategia, ¿no? Pero les platico esto como para que vean que lo interesante acá es que traten de trabajar en esto, ¿no? Realmente, esta asignatura creo que tiene tres sesiones nada más, según yo. No es fácil trabajar tres sesiones en una asignatura, pero créanmelo, que al menos con el tema de las lecturas no van a poder decir que esta fue una materia patito y que no les intenté extraer el jugo académico del posicionarnos con bases psicológicas. Los materiales de lectura son de la asignatura, las preguntas son referidas a lo que estamos viendo en clase y cada unidad y cada tarea tienen una relación que les permite concatenarse, garantizando que ahora usted sepa lo que es aprendizaje significativo y lo que son inteligencias múltiples. Mis estimadas, que no ha estado en la clase, me hacen el favor de compartirle la información de mi parte. No sé si hay alguna otra pregunta, Yesenia, colegas, jóvenes. Profe, yo esta unidad de la semana pasada, pues subí en los 3 apartados la misma actividad. No pasa nada. No pasa nada, Yo Yesenia. hice lo mismo. No se preocupen. Además, ustedes saben que por hacer algo de más no pasa nada. Y además yo sé que son personas responsables. O sea, y si no lo creen, pueden analizar las calificaciones que han tenido conmigo. Hablemos claro. O sea, sí conozco, yo conozco y quiero que sepan que tengo bien identificados mis mapas de profesor y no tengo preferencia con nadie. Simple y sencillamente me gusta fomentar que todos participen, que todos interactúen. O sea, como diríamos en mi rancho, necesito jalar la carreta parejo. Y por eso es que trato de exigirles, de ser comprensivo, pero no es buen momento. Están estresadas, están cansadas, tienen un chorro de broncas, se les nota. Muchachas, en serio, me siento más en un monasterio, o sea, parece que estoy en un convento y que el diablo soy yo, y que usted puras monjitas que no quiebran un plato, pero no es eso. Están cansadas. ¿Saben qué me preocupa? Que esto no le veo yo buen fin. O sea, yo no le veo buen fin. Yo creo que el COVID es el principio de muchos males. No estoy con negatividades, pero pues quizás como soy católico y como en algún momento de mi vida me gusta leer la Biblia, digo, pues ya muchas de estas cosas ya estaban advertidas. Entonces, lo menos que quiero hacer es ser un mal ser humano. No ser el perfecto, lo reconozco, pero al menos quiero dejar un buen legado con ustedes, al menos en el hecho educativo, y créanmelo, métanle ganas, muchachas, en serio, hagan un esfuerzo, y sepan de que en lo que yo pueda colaborar, siempre tengo toda la intención. Es más,
Si usted me dice, profe, le puedo mandar el domingo el trabajo, si el domingo a las 8 de la mañana me lo has enviado, te lo acepto hasta el día domingo. Porque el domingo a las 8 no lo voy a revisar. Estarán de acuerdo que estaré a lo mejor despertándome, tomándome un café, ¿no? O sea, entonces no hay problema. ¿Qué les parece, señoritas, mi propuesta? Ánimos, échenle ganas. Muy Miren, bien, profe. Por como vi la clase ahora, no, parece que todas andan sufriendo mal de amores. Digo, ya ni les digo nada porque todas hoy han andado con la pila, pero yo entiendo, no son ustedes, son las condiciones sociales que están enfrentando. Y ojo, no todos los profesores tienen esa capacidad diagnóstica de identificar lo que estamos viviendo. Pero muchachas, yo les tengo una propuesta. Caminando de la mano de Dios, no hay problema que no se transforme en más liviano. Frente a estos duros momentos, mi recomendación es compartirles lo que a mí me ha funcionado por mucho tiempo, decirles que frente a cualquier adversidad, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Seas católico, seas evangélico, testigo de Jehová, satánico, adorador de Belcebú, lo que tú seas. Pero te puedo garantizar que caminando de la mano de Dios, todos los caminos se vuelven más confortables. Que tengan una linda noche, que Dios me los bendiga en abundancia y de esta manera hemos clausurado una sesión más. De mi parte, un fuerte abrazo cargado con mucha energía positiva, invitándoles a que no bajen la guardia y que detrás de cada situación, pues siempre habrá un problema para tratar de ver mejor el día. Las mejores vibras, que la fuerza me las acompañe y hasta el próximo lunes. Quedo a la espera de sus tareas. Bendiciones, muchachas. Un fuerte abrazo, ¿eh? Profesor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Alexis, despide la clase. Nos hizo falta tu despedida, conste, pero pues lo importante es que ya estás acá con nosotros. Un abrazote, muchachos.